Bueno, señores, quienes hemos nacido en y gozado de esos pueblos idílicos del Perú profundo, sabemos que en ellos inevitablemente siempre encontramos al sonso del pueblo, pero que en realidad, como decían nuestros abuelitos, no siempre el sonso es el que aparenta serlo, no, pero en realidad a veces no lo es. Por eso decían, no te dejes engañar, ese no es sonso, es un matalascallando. Una exacta definición para el otrora dirigente del SUTECONARE Movadef, el profesor subversivo que en la radicalizada huelga docente del 2017 se tiraba al suelo cuando las voces de sus camaradas así se lo ordenaban, para dar una apariencia de perpetua falsa víctima. Cuando en una temprana entrevista en plena campaña electoral 2021, un Castillo tartamudeante evidenció sus preocupantes miserias en materia intelectual, pues no supo definir qué es monopolio ni qué es utilidad financiera, dando la imagen de un perfecto idiota, en lugar de caer mal, en lugar de caer al fondo de la cima con S, fue catapultado a mejores posiciones en la preferencia de ese electorado del que hablaba Facundo Cabral, de esa inmensa manada de idiotas que le dieron su conmiseración, pues se identificaron inmediatamente con el sonso del pueblo. Pobrecito, ¿cómo lo critican? Hay que apoyarlo. ¿En qué momento se jodió el Perú? El Perú, señores, se jodió cuando a esos idiotas, a esa enorme masa de idiotas, se les otorgó el derecho de votar. Mientras renombrados politólogos y opinólogos de toda laya y matiz elucubran sobre cómo es que Vladimir Cerrón tiene secuestrado al tirapiedras, este nombra un gabinete de terror con elementos asesinos, subversivos y con vínculos indisolubles con el Movadef, que es el mismo y propio Sendero Luminoso. Y cuando siguen especulando, pecando de una ingenuidad que raya en la estupidez, que ese gabinete es prueba de que Cerrón es el que manda y Castillo el portero, el tirapiedras logra, apenas entra en funciones su ministro de Trabajo, Iber Maraví, la inscripción del FENATE, el sindicato formado por Castillo el 2017, el sucedáneo del SUTECONARE, con toda la cúpula del Movadef como junta directiva, y con quienes ahora se reúne en Palacio de Gobierno, en forma subrepticia, de noche, a hurtadillas, haciéndolos registrar como funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, para que nadie se entere. Como ven, Pedro Cerrón es el inefable Matalascallando, que a pesar de todo su historial ampliamente difundido, de reuniones y contactos cercanos del tercer tipo con la cúpula del Movadef desde años atrás, con el líder del narcoestado boliviano Evo Morales, con los cocaleros del Braen, de la ex congresista de Ollanta Humala Nancy Obregón y la ex parlamentaria andina Elsa Malpartida, procesadas ambas por narcotráfico y financiamiento del terrorismo, con Guillermo Bermejo procesado por terrorismo. Sigue dando la impresión, para algunos despistados, que don Pedrito es una mansa paloma y que solo Cerrón es el villano de la película. Y es que el Perú se jodió también, señores, cuando les asignaron unos jugosos emolumentos a los congresistas. Muchos postulan al Congreso solamente por ello, por ganar un buen dinero. Por eso es que cuando son elegidos, inmediatamente su prioridad number one es defender a capa y espada sus jugosos beneficios, aunque ello signifique traicionar a la patria. Por eso es que justifican su inacción ante la toma del poder por el terrorismo de Sendero Luminoso, diciendo que confiamos en que Castillo sea parte de Cerrón y que por la gobernabilidad deben darle la confianza al gabinete Bellido.
Al gabinete de ese Guido Bellido, que se pasó más de 15 años estudiando, entre comillas, en la universidad y hasta la fecha no ha logrado obtener su título profesional en ingeniería electrónica, la carrera que está estudiando hasta la fecha, hasta ahora. El mismo que se destapó como admirador de la extinta terrorista Edith Lagos, el mismo que tiene como ministro de Relaciones Exteriores al asesino terrorista Héctor Béjar, como ministro de Defensa al sicario de Lagarto Bacado, que frustró la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, Ayala, y fue premiado con la cartera de defensa, no obstante haber sido dado de baja de la Policía Nacional por filtrar información a un prófugo de la justicia, además de tener denuncias por trata de personas. Como ministro de Trabajo, a Iber Maraví, vinculado al SUTE Conare Movadef. Como ministro de Transportes, a Juan Silva, cuyo único mérito es ser empresario transportista que registra multas graves de tránsito. El chosicano como ministro de Transportes. Y además cuenta con denuncia por violencia física y psicológica en agravio de su exconviviente. Toda una caterva de impresentables. Ese es el gabinete Bellido, a quienes estos miserables congresistas que solamente quieren defender sus emolumentos, su sueldo, y tienen temor de que le cierren el Congreso porque pueden perder sus beneficios, quieren dar el voto de confianza. Así están las cosas. Desde generales pusilánimes que le rinden honores al sombrero luminoso que ha tomado por asalto Palacio de Gobierno, gracias a los infiltrados de Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, defensor de terroristas. A Piero Corvetto, el jefe de la OMPE, que avaló la fraudulenta elección de Nicolás Maduro en Venezuela. Soraya Ábalos, la incondicional de Lagarto Bacado. Elvia Barrios, la hermanísima de la ministra favorita de Lagarto Bacado por Coimero. Y de los caraduras, Marianela Ledesma y Espinosa Saldaña, presidenta y miembro del Tribunal Constitucional, que tienen vencido su mandato hace más de 2 años, pero siguen prendidos como garrapatas de la ubre estatal. Así que no se engañen. Alguien en su sano juicio puede pensar que un terrorista que puede cambiar su ideología y gobernar democráticamente. Tengan en cuenta que quienes eligieron el terror, el derramamiento de sangre, la guerra popular, entre comillas, como la única opción para llegar al poder e imponer el comunismo a ultranza, no cambiaron nunca de pensamiento, nunca abdicaron del pensamiento Gonzalo. Lo que pasó fue que al verse derrotados militarmente por Fujimori en la década del 90, cambiaron de estrategia. La infiltración subversiva en el aparato estatal para utilizar los mecanismos de la democracia para llegar al poder e implosionarla y destrozarla, destruirla. Fracaso militar, éxito político. Es la frase que resuena en Palacio de Gobierno y las consecuencias las están sufriendo los más pobres con la suba del dólar, debido al pánico financiero que significa la perspectiva de un gobierno comunista adicto al modelo chavista, al modelo fracasado que ha destrozado la economía en Venezuela. Mientras los proletarios Castillo, Cerrón, Bellido y su ídolo Evo Morales se dan la gran vida, disfrutando del capitalismo puro y duro que denostan, pero del que gozan ahora, a cuerpo de rey,
mientras el pueblo se empobrece en forma realmente acelerada.